Bien, jóvenes, buenos días. Esta oportunidad, en la asignatura de Principios Generales de Economía, vamos a hablar sobre los 4 problemas económicos de todo sistema económico, ¿verdad? ¿Ya? La tarea dice investigar sobre los 4 problemas económicos y hacer su propio análisis en un margen de 10 líneas, ¿verdad? Luego elaborar la curva de posibilidades de producción con los datos de la tabla de posibilidades de producción. Aquí está la tabla, esa es la tarea, ¿verdad? Bien. Pensamiento. Para un país X, los problemas económicos son macros y busca la estrategia para solucionarlos. A nivel individual, son pequeños. La facilidad de solución está en tu propia capacidad. Prepárate, ¿verdad? La macroeconomía, pues, los países tienen problemas, grandes problemas, ¿verdad? Pero también nosotros también a nivel individual, a nivel familiar, tenemos problemas y los tenemos que solucionar. Bien, los 4 problemas de todo sistema económico son, ahí están, concepto de economía. Veamos primero qué es economía. No lo habíamos dado, ¿verdad? Pero aquí tenemos algunos conceptos bien sencillos. La economía dice, estudia la forma en que la humanidad organiza sus actividades de consumo y de producción. Esa es la economía. Así, simplemente. Estudia la forma en que la humanidad organiza sus actividades de consumo y de producción. Aquí tenemos otro concepto. La economía es una ciencia social que estudia la forma en que la sociedad satisface sus necesidades mediante la utilización de los recursos que son relativamente escasos, ¿verdad? ¿Qué busca la economía? Satisfacer las necesidades de la población, de la humanidad, ¿verdad? En contrapuesto tiene los recursos que son escasos. Entonces ella, como los recursos son escasos, tiene que buscar la manera, ¿verdad?, de solucionar las necesidades de las personas. Y las necesidades se contraponen a los recursos. Las necesidades son ilimitadas. Ese es el problema. Los recursos son limitados. Entonces es ahí donde la economía hace su verdadero papel. Hace su papel, ¿verdad? ¿Qué es y qué pretende la economía? Y ahí tenemos dos conceptos bien sencillos, ¿verdad? Ella va a satisfacer las necesidades humanas, ¿verdad? Que son ilimitadas, contra recursos que son limitados, y ahí el economista tiene que buscar la forma de solucionar el problema económico. ¿Qué es y qué pretende la economía? ¿Qué pretende la economía? La economía pretende, ¿verdad? Se dice que la economía, de hecho, en primer lugar, es una ciencia social. Es una ciencia social. ¿Por qué? Porque está al servicio de satisfacer las necesidades de la comunidad, del hombre. Posee una metodología propia para estudiar la conducta del hombre en el campo económico. Esa es la economía. Es una ciencia social. No es una ciencia exacta prácticamente, ¿verdad?, como la matemática o cualquier otro. No, es social. ¿Y qué busca? ¿Qué pretende? Satisfacer las necesidades humanas. Desde el inicio de la vida, del inicio de la vida, el hombre es una fuente inagotable de necesidades, las cuales necesita satisfacer. ¿Por qué decimos que las necesidades son ilimitadas? Te voy a poner un ejemplo. Se te ocurre poner alfombra en tu casa, ¿verdad? La alfombra no la barre con la escoba, ¿no? La necesidad de haber puesto una alfombra te llevó a comprar un aspirador. Entonces ves tú que la necesidad se incrementa, ¿verdad? Ya no solo tenés una de las necesidades de la alfombra, tenés que comprar un recurso, una máquina para limpiarla correctamente, ¿verdad? Y los recursos, ¿verdad? ¿Son qué? Son medios de que dispone el hombre para producir los bienes y servicios que satisfacen las necesidades, las cuales son escasos, ¿verdad? Los recursos, ¿verdad? La materia prima son escasos, los bienes de capital como la maquinaria son escasos, en fin, ¿verdad? Ese es el problema, ¿ya? ¿Y por qué razón, verdad? Porque los recursos son variados, se pueden utilizar para muchas cosas
y eso hace que se convierta, que sean más escasos, ¿verdad? Por ejemplo, la madera, ¿para qué sirve? Para hacer muchas cosas, ese es el problema. Hasta para hacer muebles, para hacer un montón de cosas. Entonces, por eso se escasea más la madera. Diferente que solo sirviera para hacer una cosa, ¿verdad? Objeto de estudio de la ciencia económica. La ciencia económica tiene como objeto estudiar el problema económico, ¿verdad? Los problemas económicos surgen en general debido al hecho de que los medios de que la sociedad dispone son para satisfacer sus necesidades son escasos con relación a sus necesidades que son ilimitadas. Ya ves, los recursos son escasos, las necesidades son ilimitadas. La naturaleza del problema económico proviene de la naturaleza creciente de las necesidades humanas. De ahí proviene, ¿verdad?, el problema económico. ¿De dónde proviene? Que tiene que satisfacer las necesidades del hombre, pero estas necesidades son ilimitadas. Ilimitadas. Y es el problema de la economía. Satisfacer las necesidades del hombre a pesar de que son ilimitadas. El otro aspecto con que se enfrenta la economía es que la escasez y variedad de uso de los recursos económicos. La escasez y variedad de uso de recursos económicos. Son escasos, ¿verdad? Son escasos, los recursos son escasos. Se agotan, ¿verdad? Unos se agotan, los recursos naturales se agotan. Hay otros recursos que prácticamente no, pero por ejemplo la madera, ¿verdad? Tiene variedad de usos para hacer muebles, para hacer casas, para hacer carros. Hay carros de madera, en fin, para un montón de cosas. Para hacer un cajón, para un montón de cosas. Entonces, eso hace que la madera se vuelva más escasa porque tiene mucha variedad de usos, la manera de usarlo. La economía soluciona el problema económico a través de la actividad económica. ¿Cómo la economía va a solucionar el problema económico? A través de la actividad económica. Es decir, trabajar, ¿verdad? Trabajar es la actividad. Todos trabajamos, ¿verdad? Entonces estamos haciendo actividad para solucionar nuestro problema económico individual. La economía va a usar la actividad económica para solucionar el problema económico de la sociedad en general, de un país, ¿verdad? La actividad económica está relacionada con la producción de bienes y servicios y con la satisfacción de las necesidades. Ahí está la actividad económica. Las fábricas tienen actividad para fabricar productos y satisfacer necesidades que son ilimitadas. Los elementos de la actividad económica son necesidades humanas, los recursos y las técnicas de producción, ¿verdad? Esos son los elementos de toda actividad económica. En primer lugar, las necesidades humanas. En segundo lugar, tiene que tomar en cuenta los recursos con que cuenta la sociedad. Y la última, las técnicas de producción. ¿Qué técnicas de producción utiliza la sociedad para transformar esos recursos y de esos recursos satisfacer las necesidades que son ilimitadas, ¿verdad? Aquí tenemos las necesidades humanas, dice su origen. Nacen de lo que el hombre necesita y nacen de la cultura también, ¿verdad? Si una persona tiene una alta cultura, va a tener necesidad, por ejemplo, de comprar libros para leer, de hacer esto, de hacer lo otro, ¿verdad? Si tiene pisto, va a tener que andar en yate o en un avión, entonces, etcétera, ¿verdad? De ahí surgen las necesidades. Las características de las necesidades son variadas, ya lo hemos dicho, son variadas y son ilimitadas. Esas son las características de las necesidades, ¿verdad? Su origen ya sabemos de dónde proviene, ¿verdad? Y los recursos, al revés. Su clasificación dice el trabajo, recursos naturales y capital. Así se clasifican los recursos, ¿verdad? Con el trabajo, los recursos naturales y el capital. La característica de ellos son, tienen múltiple aplicación, tienen mucha combinación. Por ejemplo, para hacer un mueble, yo necesito trabajo, ¿verdad? Necesito capital, necesito recursos como madera, clavos, pintura, etcétera, etcétera. Un montón de elementos que estoy utilizando para producir un bien. O sea, por eso tiene mucha combinación. Se combina el trabajo, se combina la madera, se combina plástico, se combina pintura, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hemos hablado, pues,
de las necesidades y de los recursos. Y las técnicas de producción, dice, lo representan, las técnicas de producción lo representan, los métodos o los procesos para producir. Esas son las técnicas. ¿Qué técnica utilizamos para fabricar, por ejemplo, coconas, verdad? Habrá que utilizar una técnica, un método, ¿verdad? Otro aspecto, conocimientos de técnicas para producir bienes y servicios. El conocimiento. Los países como tienen grandes conocimientos para fabricar productos y tienen las herramientas suficientes y las máquinas suficientes, ¿verdad? Producen mucha cantidad de bienes y servicios. Y los medios. Los medios son las máquinas, ¿verdad? Las herramientas que utiliza para, ¿qué? Para transformar esos recursos, ¿verdad? Ahí están las técnicas de producción, los métodos, los conocimientos y los medios de que utilizamos. Los problemas económicos. Los hombres organizan y dirigen la producción y toman decisiones con respecto a qué producir en un momento dado, ¿verdad? O sea, los modelos económicos van a buscar qué producir en un momento dado. Esa decisión puede ser planificada cuando el Estado la toma, ¿verdad? Pero en nuestro sistema no lo hace así, ¿verdad? Lo toma cada empresa. ¿Qué producir en un momento dado? ¿Qué bienes necesita la población? ¿Cómo lo va a hacer, verdad? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué herramientas? ¿Cuál va a ser el proceso que va a seguir? ¿A quiénes se lo va a vender? A los que tienen dinero para comprárselo, desde luego. ¿Cómo organizarse para resolver los problemas anteriores? ¿Cómo organizarse para resolver los problemas anteriores? ¿Ya? Bueno, hay que producir para satisfacer las necesidades. Ese es el problema económico. La pregunta, ¿qué bienes producir? ¿Qué bienes producir? Los bienes son los materiales que directa o indirectamente satisfacen las necesidades humanas. En nuestro sistema, la producción, los productores deciden qué y cuánto producir, las empresas, ¿verdad? Ellas son las que deciden qué producir y cuánto producir, tomando en cuenta la tecnología, los recursos naturales y los humanos, ¿verdad? ¿Qué producir? ¿Qué producir? A través de la investigación de mercado, ¿qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Cuánta demanda van a tener los productos? En economías planificadas, pues el Estado quien decide cuánto producir, qué producir, para quiénes producir. Para saber qué y cuánto producir, usamos la curva de posibilidades de producción. Curva de posibilidades de producción. Veamos, tratemos de entender cómo se hace esta curva. Dice, ejemplo, una economía dedicando todos sus recursos disponibles, tiene que decidir entre maquinaria agrícola, bienes de capital, y cereales, bienes de consumo. Los técnicos, después de haber calculado, hacer cálculos, determinan las siguientes posibilidades de producción para ambos bienes. Aquí, ¿verdad? El problema es que necesitamos bienes de capital, maquinaria agrícola, la necesitamos. Eso no es bienes de capital. Pero también necesitamos cereales para el consumo, para comer, ¿verdad? Y sentirnos gorditos. Bien, ahora vienen los técnicos, ¿verdad? Y van a estudiar cuánto necesitamos de maquinaria, cuánto necesitamos producir de maquinaria y cuánto necesitamos producir de bienes de consumo, cereales, por ejemplo. Ellos hacen el estudio y después de haber hecho el estudio, ¿verdad? Ellos llegaron a esta conclusión. Tabla de posibilidades de producción. El primer estudio, las primeras posibilidades de A, ¿verdad? La primera posibilidad es producir 100 unidades de máquina, pero no voy a producir unidades de cereales. O bien, o producir las máquinas, todas las máquinas, pero no te queda la posibilidad de producir cereales. Ese es el problema que tenemos, ¿verdad? Algo así como que vos querés, qué sé yo, zapatos, ¿verdad? ¿Ya? ¿Comprar los zapatos o qué? O compras pantalones. ¿Qué necesitas más? Tenés que medir. O el otro estudio que llegaron es que la otra posibilidad es de producir 90 unidades de máquinas y 10 unidades de cereales. Bueno,
Dejaste de producir 10 máquinas, pero vas a producir 10 unidades de cereales. La otra posibilidad es C, producir 75 máquinas, pero vas a producir 20 unidades de cereales. ¿Cuál de las dos? Lo que queremos saber, cuál de todas estas posibilidades es la que nos conviene. La que nos conviene. D, si tenés 55 unidades y 30 unidades. 55 unidades de maquinaria y 30 unidades de cereal. Esa es la otra posibilidad. Y la otra es 10 unidades, 30 unidades de máquina y 40 unidades de cereales. Y la última, 0 unidades de máquina y vas a producir 50 unidades de cereales. 50 millones o lo que sea de cereales. Muy bien. Ahora, ¿verdad? Vamos a tomar que los cereales los vamos a plotear acá en la abscisa X. Y la maquinaria la vamos a plotear en la abscisa Y. El plano cartesiano nos va a generar eso, ¿verdad? Nos va a generar eso. Por ejemplo, si no querés cereales, toda la producción la vas a dedicar a producir 100 unidades de máquina. Aquí está. Eso nos dio acá, ¿ve? 100 es la alternativa A. 100 de máquina y 0 cereales. Aquí está. 0 máquina para X y 100 unidades de maquinaria. Esa es la alternativa A. Ahora bien, la otra alternativa. Vas a producir 10 unidades de cereales y 90 unidades de máquina. Aquí está. 10 unidades de máquina para X y 90 unidades de, 10 unidades de cereales y 90 unidades de máquina. Este es el punto B. B. 10,90. Aquí está, ese es el punto que me ocasionó esa. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos con 20 unidades de cereales y 75 unidades de máquina. Aquí está, 20 unidades de cereales y 75 unidades de máquina, ¿verdad? Aquí está. Bien, ahora el último punto, para poner el último punto. 0 unidades de máquina y 50 unidades de cereal. 50 unidades de cereal. Es decir, que todo lo que tenía lo dispusiste o lo utilizaste para fabricar 50 unidades de cereales y 0 unidades de máquina. Ahora vamos a unir los puntos. Todos estos puntos que ya vimos cómo se van determinando, los unimos, ¿verdad? Y nos va a formar la curva de posibilidades de producción. Esta se llama curva de posibilidades de producción, ¿verdad? Aquí esta flechita me está indicando que las distintas alternativas para producir para los técnicos. Cualquier punto de esto que tiene esta curva la puede utilizar un técnico. Todos, son miles de posibilidades las que están acá en esta curva de posibilidades de producción. Son miles de formas de producir cereales y de producir maquinaria, ¿verdad? Ahora bien, aquí tenemos este punto C y este punto D. Fíjense bien, formemos este triángulo, tomemos este punto y lo traemos y lo vamos a unir acá con D. Y nos va a formar este triángulo, ¿de acuerdo, verdad? Muy bien, entonces, a lo mejor, la posibilidad o la alternativa puede ser C o puede ser D. Puede ser D. ¿Cómo saber que puede ser D o C? Para ello vamos a utilizar este concepto que dice costo de oportunidad creciente. Esta flecha está indicando este triangulito, esta línea que está acá, ¿verdad? A ese se le llama costo de oportunidad creciente, la línea que va de aquí hacia arriba y que toca la curva. Ahora veamos el otro caso. Veamos, esta línea que está aquí es más chica que esta que está aquí, que esta es de aquí para allá.
Y si tomamos el otro, vemos que esta línea que está acá en este punto, con este otro triángulo, es más grande que esta que está aquí, pero es más grande que esta que está acá. Entonces, la curva, el costo de oportunidad creciente nos va a generar y nos va a decidir cuál es la alternativa mejor. ¿Cuál es la alternativa mejor? La alternativa mejor es aquella donde el costo de oportunidad creciente es menor. Esta recta que está aquí es menor que esta, entonces este punto no conviene, porque el costo es mayor. Véalo usted. Puede convenir esta otra que está acá. Podemos tomar esta alternativa, pero la lógica es que la alternativa más eficiente tiene que ser esta que está aquí, porque esta recta que está aquí es más chiquita que esta y que esta, pero esta es más chiquita que esta. Entonces la alternativa puede ser C o puede ser D, pero la lógica es que vamos a tomar D. Nota, dice aquí, esta curva es cóncava por la sustitución que se va dando, la línea no forma una línea curva cóncava. Alternativa, dice. Alternativa. OA se dedica solo a la maquinaria, que es esta que tenemos acá. OA, ¿verdad? Aquí está OA. Ahí dice alternativa, solo fabricamos maquinaria. La otra alternativa, OF. OF, aquí está, de 0 para máquina y 50 para cereal. Se dedicará solo a cereales, ¿verdad? Bueno, lo real es que hay que escoger una alternativa que combine la producción de ambos bienes. Producir C, podrían ser C o D. Las dos alternativas me combinan la producción de ambos bienes, ¿verdad? Observemos que el sacrificio de un bien para producir otro va en aumento. Esto se conoce como costo de oportunidad creciente. Costo de oportunidad creciente. Por eso es que la mejor alternativa es D, ¿verdad? C también es una alternativa buena. Si escogemos D, veamos si escogemos D, ¿cuántas unidades de cereales vamos a comprar? Vamos a producir 30 unidades. ¿Y cuántas máquinas va a producir? 55 unidades. Esto aquí viene acá, mira. Vamos a producir 55 unidades de maquinaria y vamos a producir 30 unidades de cereales. Esa es la mejor alternativa para satisfacer las necesidades en esa economía, ¿verdad? Entonces, vemos pues cómo la curva de posibilidades de producción determina y le dice al economista, este es el mejor punto, o le dice al gobierno, esta es la mejor alternativa para producir cereales y maquinaria. Sí, porque el país necesita maquinaria y también necesita cereales para la alimentación. Si no tenemos maquinaria, no va a producir cereales. Entonces, ahí está la alternativa. Ya vimos cuál es, ¿verdad? Bien, jóvenes, tengan todos muy buenos días. Espero que hayan entendido este